Bueno, hasta aquí hemos visto que así como la Biblia empieza, así termina. Vimos que empieza con 3 puntos principales, que es creación, matrimonio, y aparece la serpiente, y como en Apocalipsis, en capítulo 20, la serpiente es derrotada por completo. Se da el matrimonio, al fin de cuentas, entre la esposa de Cristo, la iglesia, y el Cordero. Ya no hay pecado, ya no hay enemigo, por lo tanto el matrimonio ya se puede consumar. Y al consumarse el matrimonio también se da los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Sí? Y no, quizá más adelante hable del templo y todo eso, pero vamos a ver si llegamos ahí. Por lo general este tipo de sesiones las he dado en lo que viene siendo alrededor de 12 horas, pero esta es la versión más compacta. ¿Sí? Muy bien. El día de hoy vamos a meditar más que nada en la tercera parte de la sección de la Biblia hebrea, que son los escritos, que es de Salmos a Crónicas, y mañana vamos a ver los profetas, ¿sí? Y vamos a ver si nos alcanza el tiempo, vemos la cuestión de Elías y Eliseo y todo lo que nos lleva ahí, ¿no? Cristo menciona, leímos en la mañana en Lucas 24, que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento trata sobre él, ¿no? Y habla de la ley, profetas y escritos, y habla de una división en 3 partes que él conocía. Y la sección de los escritos, si alguien tiene ahí la hoja que está circulando, empieza de la misma forma que nuestra Biblia, y empieza con el libro de los Salmos. Y esta sección tiene como énfasis el cómo vivir y pensar como pueblo de Dios. En la ley, Dios va a dar su ley, va a dar su revelación al pueblo, va a revelar su santidad y quiere que la gente sea santa como Él. En los profetas vamos a ver cómo esta historia de la revelación de Dios, de la salvación de Dios hacia su pueblo Israel, una y otra vez, el pueblo Israel lo va a olvidar y va a quebrantar el pacto. El pacto lo podemos definir como la transmisión del conocimiento de Dios a la siguiente generación. Y ese es el clamor que una y otra vez aparecen en los libros, ¿no? En Josué se levanta una generación que no conoce al Dios de Josué. Y tiempo después se levantó una generación que no conoció la época de los jueces. Y se muere un juez y se levanta una nueva generación que no conoció al juez, por lo tanto, tiende a pecar. Entonces Dios va a proveer de un rey, y bueno, conocemos la historia, ¿no? El libro de los profetas nos va a llevar al tema del exilio. Y para nosotros es un tema de aplicación el día de hoy porque vivimos en un exilio espiritual. No hemos llegado a nuestra verdadera casa. ¿Sí? Así como decía Dorothy en El Mago de Oz, no hay lugar como el hogar, no hay lugar como el hogar. Nosotros todavía no hemos llegado a ese hogar. Eso vamos a verlo mañana. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos en los escritos, cómo vivir y pensar como pueblo de Dios. Y lo importante aquí es que si vamos al Salmo primero, el Salmo primero nos va a sentar la base de toda esta sección. ¿Sí? Y el Salmo primero tiene unos elementos que no debemos de olvidar. Y empieza así toda esta sección. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿sí? No voy a hacer, bueno, no es el tema de hoy el sermón sobre el Salmo primero de exposición, pero fíjense cómo va creciendo la actitud de esta persona, ¿no? Primero anda en consejo, al andar en consejo sigue el camino de esas personas, y después de seguir, se termina sentando y obedeciendo puntualmente todo lo que los malos le están diciendo, ¿no? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, la gran diferencia, y en su ley medita de día y de noche. La invitación para nosotros es cómo debemos pensar como pueblo de Dios, es meditando en la ley de Dios. Y más adelante vamos a ver la cuestión de todo lo que viene siendo el reinado y el punto que nos debe llevar, ¿no? Y los salmos así, una y otra vez es el énfasis, ¿no? Volver a la ley, volver a la ley. La ley es deliciosa para el paladar de David y también debe serlo para nosotros, ¿no? Pero un tema recurrente en los salmos, así como nos deben enseñar a vivir y pensar como pueblo de Dios,
también vemos el lamento. Y un ejemplo de lamento principal es el ejemplo que vemos en el libro que sigue, que es el libro de Job. ¿Sí? Entonces fíjense cómo nos da el punto, que es el lamento, y después nos ponen el ejemplo principal, ¿no? Job. Y conocemos la historia de Job. ¿Qué pasa con él? Un hombre que lo tiene todo y al final de cuentas lo pierde por culpa del enemigo, ¿no? Sin embargo, en medio del libro saca frases como yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará del polvo, ¿no? Job conocía las promesas que Dios había dado en el jardín del Edén a Adán y Eva. Y bueno, también es un libro increíble, sin embargo, por cuestión de tiempo, o quizá más adelante en las preguntas podemos hablar de este libro, pero quiero nada más hacer ese énfasis, ¿no? Después de Job viene lo que viene siendo el corpus de Salomón, parte de los escritos de él, aunque bueno, no sabemos si Ruth lo escribió él, pero empieza con Proverbios, ¿no? Y antes de pasar aquí, vamos a hacer una pausa vamos a ver rápidamente sobre Salomón. Le pedí a José que leyera la historia de su nacimiento, que la hallamos en 2 de Samuel. Y cuando David peca con Betsabé, se le acerca Natán y bueno, el primer niño muere, ¿no? Después David consuela a Betsabé y da a luz un hijo, que no solamente se llama Salomón, sino se llama Jedidías. Y la nota de pie de página aquí nos va a decir que el nombre Jedidías significa amado por Dios. Entonces Salomón, desde que es un bebé, es una persona diferente a todas las demás del resto del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque va a ser amado por Dios desde el mismo día que ha nacido. No se nos menciona esto sobre Moisés, no se nos menciona esto sobre David. Por lo tanto, Salomón va a tener una importancia muy particular en la Biblia, ¿no? Y vamos a meditar un poco en él y vamos a seguir la serie hasta donde nos lleve, ¿no? Vamos a ver una descripción de Salomón. Los invito a ver el libro de Reyes, capítulo 4. Sí, primer libro de Reyes, capítulo 4, versos del 29 al 34. Dice así: Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Una frase recurrente que aparece en la promesa que Dios le da a Abraham. Así como la descendencia de Abraham será más grande que incontable, así como la arena que está a la orilla del mar, así la sabiduría de Salomón va a ser de la misma magnitud. O sea, increíble, ¿no? Una pasada. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales. Orientales, gente de Babilonia, Siria, Persia, y que toda la sabiduría de los egipcios. Las dos grandes civilizaciones más grandes, Babilonia y Egipto. Salomón, todavía mayor que ellos, ¿no? En sabiduría. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Tan Esraíta, y Quemán, Calcol y Darda, hijo de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios, de los cuales solo conocemos alrededor de 45. Y sus cantares fueron 1005, de los cuales solamente conocemos uno. ¿Sí? También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Solamente conocemos pocos proverbios, escribió más de 3000. Solamente conocemos un cántico y escribió más de 1000. Vamos a ver, enfocarnos en esto y hacer esta pausa, ¿no?
¿Por qué los reyes de Israel escribían tanto? Conocemos que David escribe Salmos, Salomón va a escribir, y esto nos lleva de nuevamente al libro de Deuteronomio, un libro importante para entender el resto de la Biblia, ¿no? Y volvemos al punto de Deuteronomio que Moisés va a predecir al pueblo de Israel que tan pronto ponga un pie en la tierra prometida se va a corromper, ¿sí? Tan pronto apenas pisen la arena, van a corromperse y hacer cosas más malas que las naciones que estaban ahí. Y en Deuteronomio 17, Moisés va a predecir que el pueblo de Israel va a pedir un rey. Y vamos a ver las instrucciones que va a dar Moisés sobre este punto. Deuteronomio 17, a partir del verso 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonarás para sí en abundancia. Y cuando se sienten sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y de estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Fíjense todas las cosas que menciona aquí, ¿no? Primero, el rey debe ser el que Dios escoja, ¿sí? No el que Dios escoja, el que los hombres escojan, ¿no? La primera vez que hubo democracia en el pueblo de Israel terminó en catástrofe. Pero el pueblo de Israel escoge a Saúl y la cosa termina mal, ¿no? Y tiene aquí unas limitaciones. No puede aumentar caballos, que es el símbolo de guerra. El caballo es un animal de guerra a diferencia del burro, que es un animal de paz. También aquí una breve pausa. Cuando Salomón es coronado, monta la mula de David. El burro es un símbolo de paz y un símbolo real. Los reyes cuando andaban en burro iban en son de paz. Cuando andaban en caballo iban en son de guerra. Cuando Cristo sube montado en un burro, no es que sea humilde, no es que no tuviera dinero para comprar un caballo, sino que anda montado como rey y en son de paz. Cuando Cristo viene, va a venir de acuerdo al libro de Apocalipsis, montado sobre caballo, no solamente que vuelve como rey, como es, sino que viene ahora no en son de paz, sino en son de guerra. ¿Sí? Aquí vemos la teología del burro y del caballo, ¿no? Entonces, limitaciones: no puede tomar para sí caballos para no confiar en el poder militar. No puede volver el pueblo a Egipto, ¿sí? Para volver al pecado. No puede tomar para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Y no puede acumular plata ni oro en abundancia. Cuatro cosas que Salomón no va a cumplir. Vamos a ver que el problema de Salomón fueron las mujeres, que acumuló riquezas, que aumentó caballos, y aparte se casó con una egipcia. ¿Sí? Y lo que debía de hacer el rey es meditar en la ley de Dios todos los días de su vida. Imagínense el día de hoy que viniera un político y que dijeran, ¿saben qué? No voy a incrementar el presupuesto en el ejército, no me interesa acumular divisas ni oro, y lo que me voy a dedicar es
a meditar solamente en la Biblia todos los días de mi vida, ¿no? ¿Qué tipo de político sería, no, el día de hoy? Interesante. Entonces vemos aquí que Salomón va a quebrantar lo que menciona Moisés en la ley, una ley que él conocía. Sin embargo, vamos a ver una gran diferencia en él que no vamos a ver en otras personas. Salomón fue hijo del rey David. Y si hacemos un análisis comparativo entre David y Saúl, vamos a ver ciertas diferencias. Primer punto. De David conocemos que tiene muchas mujeres, de Saúl conocemos que solamente estaba casado con una. De David conocemos que sus hijos lo odian y se le rebelan. Absalón lo quiere matar. De Saúl conocemos que Jonatán, su hijo, lo ama y nunca se le revela. De David conocemos que no muestra misericordia contra sus enemigos. Está en su lecho de muerte y le dice a Salomón, ¿sabes qué? Mira, estas personas, le da una lista, trata de aniquilarlas porque se van a rebelar contra ti, ¿sí? Incluso David no puede construir el templo de Dios, ¿por qué? Porque ha derramado mucha sangre. Conocemos a Saúl, y es un hombre que muestra misericordia a sus enemigos, y que Samuel incluso se enfada por ello, ¿no? ¿A qué rey nosotros elegiríamos? ¿A David o a Saúl? Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre estos dos personajes? Y es el punto que quiero recalcar aquí, el arrepentimiento. David conocía sus pecados y David se los confesaba al Señor. Y Saúl no. Y de la misma forma que David, va a obrar su hijo Salomón. Salomón escribe los Proverbios, que es el libro que sigue, ¿no? Salmos, Job, Proverbios. Y el último proverbio termina con un punto, por ahí anda la hoja, ¿eh? Pueden seguir la persona. Sí. Salomón, cuando escribe los proverbios, termina con un proverbio. Y el proverbio es la mujer virtuosa. Y vemos que el reflejo de la mujer virtuosa, el ejemplo vivo, se da en el libro de Ruth. Incluso Ruth en el capítulo 3, verso 11, es la única mujer descrita en todo el Antiguo Testamento de esa forma. Ruth, una mujer moabita, que era de un pueblo enemigo de Israel, es una mujer piadosa que se arrepiente y llega a ser judía. ¿Sí? Después de Ruth, sigue el libro de Cantar de los Cantares. Ya Salomón nos muestra acerca de la mujer virtuosa, nos da un ejemplo de ella, por lo tanto nos va a poner un ejemplo de cómo amarla. ¿Sí? Sin embargo, este libro, y aquí es donde voy a hacer un punto en énfasis, a Salomón le encanta usar una frase que se llama el refrán. ¿Y qué es un refrán? Se repite muchas veces y es una verdad sencilla, ¿no? Vamos al libro de Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares. Eso me está yendo la voz. Y este libro también muy interesante, sin embargo no voy a hablar mucho de él por falta de tiempo. Es una historia de tres, de acuerdo a lo poco que he estudiado. Es Salomón, la mujer, tres personajes principales, ¿sí? Salomón, la mujer y un pastor. Y conocemos el problema de Salomón de que él tiene mucho dinero y le gustan las mujeres. Entonces Salomón quiere comprar el amor de una joven. Sin embargo, la joven va a tomar una sabia decisión y en vez de irse con Salomón se va a ir con el pastor. Y fíjense el refrán que va a aparecer una y otra vez. Entonces les pido que si puedes leer el 2.7. El 3.5, 5.8 y José el 8.4. Si quieres, léelo de aquí. Bueno, ¿sí? 2.7. Miren, 2.7, 3.5, 5.8 y 8.4.
Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los coros y las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor, hasta que quiera. Muy bien. El 3.5. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Muy bien. 5.8. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enfermo de amor. 5.8 fue, ¿verdad? Sí, 5:8. ¿Y el 8.4? Conjuro, doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Muy bien. Fíjense, ¿cuál es el resumen, de acuerdo a este refrán, de todo el libro? A la mujer, espera. No hagas despertar el amor. No te vayas por las riquezas del hombre. ¿Sí? Y bueno, tiene otra aplicación también cristológica que es un libro hermoso, sin embargo, vean esto, ¿sí? El refrán una y otra vez lo va a usar Salomón. Lo usó en Proverbios, no lo mencioné, que es el principio de la sabiduría, es el temor del Señor. Va a usarlo en Cantar los Cantares. Y ahora, el último libro de esta sección es Eclesiastés. Y fíjense cómo en esta serie, en esta forma de división, vemos que Eclesiastés se puede interpretar de esta forma como su último libro, por lo tanto su autobiografía. Y este libro entonces empieza a tener mayor sentido porque ya es un hombre que ya no es un hombre que tomó 1000 mujeres, que hizo lo malo delante de los ojos del Señor, sino que es un hombre arrepentido y que busca un cambio. Y es un hombre que le está escribiendo a los israelitas diciéndoles, no tomen mi ejemplo. Y fíjense el refrán que voy a usar en este libro. Y volvemos otra vez. Puedes leer el 2.24. Las citas se las puedo dar, ¿eh? De Eclesiastés. 2.24. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Muy bien. Ahora 3.12. 3.12 al 13 y luego el 22. Sí. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. ¿Y el 22? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Muy bien. Mauro, el 5.18. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. El 8.15, José. Por tanto, alabaré yo la alegría que no tiene nombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo, los días de su vida, que Dios le concede debajo del sol. Bien. Y yo leo el 9.7 al 9. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida, de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Es un hombre que ve que la vida sin Dios es vanidad. Sin embargo, empieza a analizar su vida y llega al punto que conociendo a Dios puedes comer, beber y gozarte de todo tu trabajo debajo del sol. Es un libro que es penetrante el día de hoy,
y que tiene aplicación para nosotros. Cristo hizo lo que nosotros no podíamos cumplir. Él es nuestro rey, a diferencia del rey Salomón. Y a través del conocimiento de Cristo podemos tomar nuestro pan con gozo y beber nuestro vino con alegre corazón. Aplicación práctica, ¿no? Realmente vemos que Salomón es un hombre cambiado y nosotros podemos ser transformados también por la misma fe. Después de Eclesiastés sigue el libro de Lamentaciones. Y después sigue una serie de libros que tratan acerca de la vida en el exilio. Los que tienen la lista, vean que sigue Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Esther, conocemos la historia, una mujer israelita que está en el imperio persa. Daniel, conocemos también la historia, creo que es más conocido todavía, que es hecho prisionero desde jovencito en la corte del rey Nabucodonosor, ¿sí? Esdras y Nehemías, israelitas que son llamados a volver a reconstruir el templo de Jerusalén. Quizá hable un poco de eso la próxima sesión. Y los libros de la Biblia hebrea terminan con los libros de Crónicas. Y es una cuestión curiosa, ¿no? Que estaba hablando con José esta mañana y esta tarde acerca de la importancia que tiene este libro en esta sección. Es un libro que es diferente al libro de los reyes, porque Crónicas ya no va a hablar acerca de los reyes de Israel, se va a enfocar en los reyes de Judá. Los reyes de Israel no le interesan. Y va a mencionar cosas que no se mencionan en los demás libros, ¿no? Y vamos a hacer un ejercicio visual. Brevemente les invito a abrir sus Biblias, en el libro de Crónicas. Vamos al primer libro de Crónicas. ¿Sí? Y fíjense la importancia, ¿no? Si fuéramos judíos, el último libro de nuestra Biblia sería esto. ¿Sí? Esta sería nuestra última revelación. ¿Vale? Fíjense cómo empieza, ¿no? Olvídense de descendientes de Adán, eso no aparece en la Biblia hebrea. La Biblia hebrea empezaría así. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Sin explicación previa. ¿Qué vemos? Una genealogía. ¿Sí? Que vimos en la mañana que la Biblia tiene un plan, una agenda, un plan teológico, ¿sí? Que Dios nos puede hablar de muchas cosas que pasan en la Biblia, sin embargo, como historiador, nos habla de lo que realmente es importante. Y esto pasa en la historia, y esta historia trata acerca de la historia de la salvación. Y Crónicas empieza con el primer ser creado. Capítulo 1, genealogías. Capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si algún día no pueden dormir en la noche y quieren dormir, les invito a abrir el libro primero de Crónicas, los primeros capítulos, y verán cómo puede ser un libro bastante tedioso, ¿no? Sin embargo, fíjense que a partir del capítulo 11 vamos a la vida de David. Y David va a tener importancia. ¿Por qué? Porque el resto del libro va a hablar acerca de David. Pasaron cosas interesantes en el reinado de Saúl, que fue 40 años, sin embargo, no nos interesa. ¿Sí? Bueno, quizá a los arqueólogos les interesa, pero bueno, nosotros no. Y empieza con David. Entonces ya vimos genealogías, primer tema. Segundo, David, el rey, ¿sí? Seguimos con David, 15, 16, 17, 18. Sin embargo, en el 22 hacemos un paréntesis. Y el punto central es el templo. ¿Cuál es el anhelo del rey David? Sí, que Dios tuviese una casa construida por manos humanas, ¿sí? Hasta ese momento, el tabernáculo era un lugar pues, muy
feo, quizá estilísticamente hablando, ¿no? Entonces, David, que ha conquistado territorios, ve que los dioses paganos tienen unos templos espectaculares y él dice, bueno, ¿por qué Dios no puede tener algo más bonito que esto? ¿No? Y su anhelo es construir un lugar donde Dios resida en su espíritu y que realmente sea de bendición para el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, aquí está la cuestión del templo, ¿no? 22, 23, cómo se deben distribuir los levitas en el templo. 25, distribución de músicos y cantores. David hace una reforma musical que no se había hecho hasta esa época, ¿sí? Él pone a los hijos de Corea a cantar. Menciona a otros oficiales de David y luego ya empieza Salomón. Entonces fíjense, ¿sí? Temas, genealogía, David, templo. Muy bien. Conocemos la historia de los reyes y se llega al momento del exilio. ¿Sí? Y vamos al último capítulo del segundo de Crónicas. Y volvemos al punto. Si fuéramos israelitas, este es nuestro último libro. Por lo tanto, estas son nuestras últimas palabras. Y estas últimas palabras vienen de un rey no judío, no vienen de un rey ni siquiera israelita, vienen de un rey persa, que se llama Ciro, y que acaba de conquistar a Israel. Y fíjense las palabras que va a emplear. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, Dios creador, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Pausa. Dios le había dicho ¿a quién? A David, que le edificara casa en Jerusalén. ¿Y ahora quién está empleando estas palabras? Ciro. Dios había hecho un pacto con David, que su reino iba a ser perpetuo, que él iba a edificar casa, y ahora un rey que no tenía conocimiento del pueblo de Israel está usando las mismas palabras. Y aquí se están cumpliendo las palabras que Dios le dio a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ciro va a edificar la casa que está en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él. Está usando un singular. Quien vaya, sea Jehová su Dios con él. Y la última palabra es, y suba. Y aquí termina el Antiguo Testamento. Sí. Muy bien. Entonces, ¿cuáles fueron los puntos? Genealogía, David, templo y regreso al exilio para edificar el templo, ¿sí? Este es el último libro del Antiguo Testamento. ¿Cuál es nuestro primer libro del Nuevo Testamento? Mateo. Vamos a Mateo. ¿Sí? ¿Cómo empieza Mateo? ¿Con qué tema empieza Mateo? Genealogías. Muy bien. Fíjense, el libro de la genealogía de Jesucristo, ¿hijo de quién? De David. ¿Cuál es el énfasis de Mateo? Presentar a Cristo como hijo de David. Fíjense, Crónicas empieza con genealogías, Mateo también. Crónicas hace un énfasis en David, Mateo también. La cuestión del templo. ¿Qué pasa cuando Cristo le dice a los fariseos que destruyan este templo y que él lo iba a levantar en 3 días? Así es. Cristo hablaba de él. ¿Estamos en un exilio? Como los israelitas en la época de Crónicas. Sí, un exilio espiritual. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a nuestro hogar. ¿Qué está haciendo Cristo en los cielos en este momento?
preparando un lugar. Vamos al Salmo 24. Porque creo que Cristo realmente es el cumplimiento de este salmo, ¿no? Yo de niño me acuerdo memorizarlo. Termina las palabras de Crónicas: que sea Jehová su Dios con él y suba. Conocemos que Cristo, cuando sube sobre el asno, la gente lo recibe como rey. Y Cristo tiene que subir la colina que es Jerusalén. ¿Y va a subir para qué? Para limpiar a su pueblo de sus pecados y levantar el templo en 3 días. ¿Sí? Fíjense el Salmo 24, cómo es profético en este punto. De Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Jerusalén. ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, Cristo. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, injurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Cristo cumple al pie de la letra este salmo. Él es el cumplimiento de las promesas, que en él todas las promesas son sí y amén. La sabiduría que menciona Salomón es Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios, de acuerdo a Pablo en su carta a los Colosenses. De esta forma podemos predicar a Cristo en el Antiguo Testamento. Y la Biblia empieza a tener sentido. ¿Por qué? Porque Dios en su revelación nos empieza a abrir los ojos, nos empieza a abrir los oídos, y nos empieza a abrir la mente. Pablo, y con esto termino, en el libro de Hechos, en el último capítulo, conocemos su vida, ¿no? Un hombre que no quería saber nada de Cristo, cae literalmente a sus pies en el camino a Damasco. Después apela a César y bueno, el libro de Hechos nos menciona una travesía increíble, ¿no? Para llegar a Roma. Y ahora Pablo está en Roma y Pablo va a predicar a los judíos. ¿Y con qué libro les va a predicar? Con el Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo va a resumir Pablo en Hechos 28-23? Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba, fíjense, el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Tenemos el Evangelio en el Antiguo Testamento, prediquémoslo. Tenemos a Cristo, que es sabiduría de Dios, a Cristo que realmente pagó por lo que nosotros no podíamos pagar, y a Cristo que nos da una nueva vida. No olvidémoslo y crezcamos en el conocimiento de Cristo. Amén.